El pobre de Nazaret, capítulo 8, del padre Ignacio Larrañaga. Un sueño de oro. Hijos míos, comenzó abriendo su corazón el pobre con gran emoción, y estas serían sus últimas palabras. Ha llegado el momento de despedirme de vosotros. El amor no alcanza su profundidad hasta la hora de la separación. Me voy, y al despedirme, mi amor por todos vosotros alcanzará la estatura de una torre sobre una colina. Ni el vendaval ni el rayo podrán abatirlo. Después de un breve lapso de tiempo, el viento me arrebatará de vuestra presencia y acabaré como acaban los árboles, desnudo y erguido. Maestro, ¿a dónde vas?, preguntó Tomás. Vuestros pies no podrán seguir mis huellas por el momento. Me dejaré envolver en el sudario del gran silencio y me internaré en las regiones del frío y la oscuridad. Pero volveré, como vuelven la aurora y las mareas, el crepúsculo y el amanecer, y nuestra fiesta no tendrá fin. ¿Qué será de nosotros?, insistió Tomás. No os abandonaré como huérfanos de hogares desconocidos, ni permitiré que os perdáis en los desfiladeros de la sierra. Que vuestro corazón no se turbe. No abráis vuestras puertas al desconsuelo y la tristeza. Me voy para prepararos un hogar en el reino de mi Padre, en cuyo centro haré encender un rojo fogón de amor. Allí nos sentaremos, nos calentaremos y conoceremos el secreto de la alegría que nunca muere. He pasado entre vosotros, continuó, raudo como una estrella, sembrando copiosas palabras. Ahora bien, si mis palabras se perdieron en los pozos del olvido, o las encontráis envueltas en niebla, no os preocupéis. Mi Padre os enviará un consolador, que al mismo tiempo será un esclarecedor, que os ayudará a recordar todo y disipará las brumas de vuestros horizontes, para que todo lo que os dije e hice aparezca transparente a vuestros ojos. Maestro, observó Juan, dices que te vas y que volverás. Es un lenguaje enigmático, no entendemos nada. Cuando las alas de la muerte me hayan transportado al país del olvido, contestó Jesús, vosotros os sentaréis en el huerto de granados para llorar largamente, y como los lobos lanzan sus aullidos en la noche, vosotros no cesaréis de entonar dolientes lamentaciones, mientras el mundo se entregará al frenesí de la fiesta, como una marea alta bajo la luna llena. Seréis como las aves heridas en el valle de la tristeza, sin poder alzar el vuelo, como la mujer grávida que no puede danzar ni cantar, porque la angustia oprime su vientre y su garganta. Pero una vez que haya nacido el niño, las olas y el viento se encargarán de esparcir la noticia, y el aprieto de la madre, como por arte de magia, se tornará en refrescante alegría. Así ahora, continuó Jesús, la tristeza envuelve como un sudario vuestra alma, pero regresaré del país lejano como vuelven en el verano las golondrinas, y el viento esparcirá canciones de Pascua por los valles de vuestra alma, y os arrancaré el sudario de la tristeza, y os revestiré con un manto de gloria, y la alegría nunca se alejará de vuestros corazones. Aleluya. Todo esto, agregó, os lo he explicado en parábolas y figuras, pero se acerca la hora en que ya no habrá más parábolas. El Consolador que os enviaré de parte de mi Padre inundará vuestros ojos con una claridad directa y meridiana. Maestro, insistió Juan, cuando los padres de familia parten de este mundo, dejan a sus hijos una última voluntad, un testamento. Un sueño de oro, respondió Jesús, ha ido naciendo y creciendo en mi huerto en el transcurso de nuestra aventura apostólica. Ese sueño de oro brilla a los ojos de mi alma noche y día como estrella matutina. ¿Podrías explicaros cuál es ese sueño?, preguntó Juan. Os contaré la historia, respondió Jesús. El amor que no se derrama se transforma en piedra. He sido entre vosotros un hermano entre hermanos. No he habitado en las cumbres inalcanzables donde anidan las águilas,
sino que hemos comido en la mesa común y dormido juntos bajo las estrellas, y juntos hemos buscado el propósito oculto de las cosas. Fuimos un hogar itinerante sin morada fija. Cuando me recordéis, pensad en una sola cosa, que yo os amé y que asimismo vosotros debéis amaros unos a otros. He calmado mi hambre, prosiguió el maestro, con el pan vuestro, y apagado mi sed con vuestro vino. He escalado vuestras montañas y juzgado con vuestros hijos, y así, a lo largo del camino, hemos formado una sola familia. No faltaron momentos difíciles, nacieron y crecieron en el huerto familiar las plantas venenosas de las rivalidades y envidias. Nunca faltan, pero os he enseñado el difícil arte de arrancarlas de raíz. Por todo lo cual, no os llamaré siervos, sino amigos, porque ya no hay secretos entre nosotros. Me esforcé por ser sincero y veraz con vosotros, exigente y comprensivo. Os alerté los peligros, os estimulé las dificultades, os los lavé los pies y os serví a la mesa. En suma, tal como el Padre me ha tratado a mí, así os he tratado yo a vosotros. Y ahora, al ausentarme, os dejo este mandamiento: seguid unidos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este es mi testamento, mi sueño de oro. Muchas tareas os dejé encomendadas: limpiar a los leprosos, sanar a los enfermos, anunciar el reino. Pero por encima de todas, os mando con carácter urgente de testamento final, que viváis amándoos los unos a los otros hasta que yo regrese. En esto conocerán si sois vosotros discípulos míos. Será la bandera de distinción y la tarea fundamental. Hijos, hijitos míos, nuevamente os reitero con toda mi alma, os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. Padre Santo, continuó Jesús levantando sus ojos al Padre con infinita ternura y reverencia, sacándolos del mundo, depositaste a estos discípulos en mis manos para que yo los cuidara. Les expliqué quién eres tú, y ahora ellos saben quién eres tú, y saben también que yo nací de tu amor. Eran tuyos. Tú me los entregaste como hermanos y yo los cuidé más que una madre a un niño. Conviví con ellos, pero ahora tengo que despedirlos con pena y regresar junto a ti, porque tú eres mi hogar. Pero ellos se quedan en el mundo. Tengo miedo por ellos porque el mundo está dentro de ellos. Temo que el egoísmo, los intereses y las rivalidades desgarren la unidad entre ellos. Guárdalos con cariño. Cuando estaba con ellos yo los cuidaba, ahora cuídalos tú. Tengo miedo por ellos, agregó. No permitas que los intereses los dividan y acaben por arrebatarles la paz. Que sean uno como tú y yo. Derriba en ellos las altas murallas levantadas por el egoísmo, el orgullo y la vanidad. Aleja de sus puertas las envidias que obstruyen y destruyen la unidad. Calma sus impulsos agresivos. Que una corriente sensible, cálida y profunda atraviese sus relaciones, que se comprendan y perdonen, que se estimulen y se celebren, que sean entre sí abiertos y leales, afectuosos y sinceros, y así lleguen a ser en medio del mundo un hogar cálido y feliz, como una ciudadela de luz en lo alto de la montaña, para que el mundo sepa que tú me has enviado, como tú, Padre, concluyó, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean consumados en lo uno nuestro. Este es mi sueño de oro. La gran crisis y la alta fidelidad. Salieron del cenáculo. Jerusalén estaba inundada por la luz de la luna, y en la noche subyugadora flotaba un intenso aroma de azares. No parecía una noche de tragedia, sino de bodas. Fueron descendiendo silenciosamente a la luz de la luna hacia el barrio de Siloé, arrimados a los muros exteriores del templo. Con un batir de alas, una lechuza lanzó un grito penetrante y desapareció en la oscuridad. Descendían lentamente por un sendero abrupto,
entre cipreses y olivos, y las piedras rodaban a su paso por la pendiente. Una atmósfera espesa e inquietante oprimía el alma de los integrantes del grupo. Negros corceles galopaban por los páramos. La tragedia rodaba por lo alto como un carro arrastrado por los huracanes, mientras la luna cruzaba impávida el firmamento y los astros lejanos brillaban con un rojo escarlata. Así estaba el alma de los discípulos. ¿Quién podría asomarse a los barrancos del pobre? Su espíritu fue descendiendo vertiginosamente hacia las profundidades de la soledad, de la tristeza y la agonía. Las parras estaban cargadas de racimos y los racimos cuajados de sangre. El viento esparcía por doquier cabellos grises sobre valles de ceniza, mientras los niños amontonaban estrellas y piedras. Era la noche de la decisión. Un olivo retorcido por los años se viene el corazón de la noche en el huerto familiar. Esta es la noche de la batalla y la victoria. Después de atravesar el torrente Cedrón, entraron en el huerto de Getsemaní. Para entonces los discípulos ya estaban agobiados por la pesantez y la tristeza, y el pobre completamente sumergido en la noche de la agonía. Jesús los invitó a instalarse de la mejor manera posible para pasar la noche. Mientras yo voy a orar, estad alerta, les dijo, no os durmáis. Mantened vuestras energías en alta tensión, en ardiente comunicación con el Eterno. De otra manera, no podréis aguantar el asalto del tedio y la tristeza. Pero sentía terror al pensar que debería enfrentar a solas la agonía y la noche. Necesitaba a alguien a su lado para la hora suprema. El pobre era ahora un desconocido aún para sí mismo. Estaba sumergido en las honduras espesas y saladas de una soledad sin límites. Respiraba con dificultad y apenas podía mantenerse en pie. Tomó pues consigo a los 3 testigos de la transfiguración, Santiago, Pedro y Juan, para que fueran también testigos de otra transfiguración bien diferente. El pobre sabía muy bien que en la hora de la decisión nadie está con nosotros, que los tragos más amargos se beben a solas, pero aún así esperaba que la proximidad de aquellos 3 confidentes aportaran algún alivio. Acompañado por ellos, se internó pues en el olivar, y en este corto trayecto estalló la crisis con toda su fiereza. Era una catarata desbordada de pavor, tristeza y espanto. Era la agonía. Comenzó a turbarse y a angustiarse. Los castillos y las montañas hicieron humo. Los pensamientos en cerradas filas se batían en retirada, dejando el campo libre a las emociones incontrolables. El alma del pobre estaba varada entre ruinas y piedras rotas, volviéndose hacia sus 3 acompañantes, como un niño que pide auxilio, les abrió de golpe las compuertas de su intimidad, y desde ella brotaron a borbotones palabras pavorosas. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos ahí y velad. Que era como decir, me muero de tristeza. Todas las aves heridas se vinieron al suelo. El vértigo había tocado el fondo del pozo, y como un cañaveral tembloroso combatido con los vientos, así estaba el alma del pobre. Con estos desahogos, el pobre no hacía sino mendigar consuelo, y sus 3 confidentes lo habían consolado sin duda lo mejor que pudieron. En realidad, el pobre estaba en ese momento acosado por el empuje de 2 olas, la necesidad de estar solo y el terror de estar a solas, y sabiendo que los alivios humanos no son más que pétalos de flor que apenas rozan la piel, y que los misterios supremos del hombre se consuman en la soledad de uno mismo, el pobre se alejó de ellos al avisarse de un tiro de piedra, absolutamente golpeado por la crisis, y momentáneamente derrotado. Temblando y con las rodillas vacilantes, caminó unos metros hasta que, agotado, no pudiendo ya mantenerse en pie, cayó sobre su rostro orando, y entró en agonía en un combate cara a cara con la muerte. A lo largo de su vida, había sido la respuesta fiel del Hijo al Padre. La carta a los Hebreos presenta a Jesús como modelo de fidelidad,
sumido en un mar de pruebas. Fijaos en aquel que soportó la contradicción, como nos dice Hebreos 12, y sufriendo aprendió a obedecer. Tenemos pues un hermano a quien le costó mucho ser fiel al Padre. Experimentó en su ser todas las limitaciones, como la ley de la contingencia, de la transitoriedad, de la soledad y de la deslealtad. Se aceptó como hombre sin evasiones, sin compensaciones, sin recurrir a la divinidad en los momentos de apuro. Pero en esta vasta experiencia humana le faltaba al pobre la experiencia más amarga, la de la muerte. A pesar de que estaba familiarizado con la idea de morir y morir por amor, otra cosa, sin embargo, era encontrarse súbitamente cara a cara con la muerte. Es fácil teorizar, fraguar filosofías y hasta teologías sobre la muerte cuando ella está ausente y distante. Puede ser también que la palabra muerte suene para muchos como una palabra vacía, algo tan insustancial como la palabra nada. Somos nosotros los que damos vida a la muerte, poblando su vacío con nuestros fantasmas y miedos. Somos nosotros los que en vida vivimos la muerte. En Getsemaní, el pobre de Nazaret vivió su muerte. Todo ser viviente, vegetal, animal, hombre, está dotado de mecanismos apropiados para enfrentar la extinción. Es el instinto de conservación, poderosas fuerzas defensivas más tenaces en el animal que en el vegetal, y más en el hombre que en el animal. Cualquier animal, una vez que entra en el proceso de extinción, se deja llevar por la muerte. No resiste, se apaga como una vela. La muerte se realiza en él, no muere, se deja morir, se acaba. Solo en el hombre existe la agonía, porque el ser humano toma conciencia de su extinción y la resiste mentalmente. La agonía es, pues, un combate de resistencia mental. Solo el hombre muere, porque solo en él se da la agonía, la lucha o la resistencia en la que acaba sucumbiendo y siendo aniquilado, envuelto en la vorágine de su propia resistencia, y así la muerte obtiene la victoria sobre el hombre, mientras que el hombre puede conquistar la victoria sobre la muerte entregándose a ella, lo que le sucedió al pobre al finalizar el episodio de Getsemaní. Por otra parte, la muerte es el enfrentamiento con lo desconocido, y la mente humana tiene siempre temor a lo que ignora. La muerte cercena todas las cosas hermosas de la vida, la alegría del sol, el calor de la amistad, la embriaguez de la música, el esplendor de la primavera, y obliga a una irremediable y definitiva separación de los seres más queridos, familiares y amigos. Es la gran despedida. Amigos, debo irme y vosotros no podéis venir conmigo. Una vez muerto, el hombre ya no sufre más con estas despedidas. Mientras está vivo, como Jesús en el huerto de los olivos, es cuando el hombre va viviendo la desgarradora de todas las despedidas. Y como el miedo es una energía desencadenada para la defensa de las propiedades amenazadas, es natural que la proximidad de la muerte produzca el supremo miedo, y el miedo a su vez produzca la suprema angustia, una angustia mortal o de muerte. En su agonía en el huerto, mientras duró la resistencia, también Jesús experimentó una angustia de muerte. También esto lo vivió el pobre de Nazaret en Getsemaní. Lo vivió en el altísimo voltaje, porque allá convergían una serie de circunstancias que hacían mucho más desgarradora su partida. Para quien va a morir inicuamente ajusticiado, puede constituir un motivo de consolación el saber que muchos lamentarán y llorarán su muerte. El fenómeno esencial de la muerte, que es la soledad, puede ser aliviado parcialmente por la solidaridad de los demás, pero el pobre no experimentó tal solidaridad sino hostilidad, en el mejor de los casos indiferencia. La mayoría se alegraría de su muerte o permanecería indiferente. Un símbolo de esta situación fueron sus propios discípulos, que dormían plácidamente mientras él, su maestro, se debatía en una agonía trágica. Cualquier hombre en circunstancias similares se hubiera sentido absolutamente infeliz. ¿Cómo no sentir hastío y náusea? Por lo demás, toda esta situación no dejaba de tener su lado absurdo.
Si yo asumo con sudores de muerte y sangre este amargo trago para salvar a estos hombres, y a ellos nada les importa tal salvación, ni la reconocen ni la agradecen, hay que concluir que esa muerte es absurda y ridícula. Todo nos dice, muéstrame tu rostro en la página 401. ¿Pudo Jesús haber evitado la muerte? Al verse perseguido, ¿por qué no huyó a las montañas o echó mano de ciertas estrategias? ¿Por qué no se llamó al silencio, al menos en sus últimas semanas? ¿Por qué permaneció mudo cuando Caifás, Pilatos y Herodes lo invitaron a defenderse? ¿Qué sucedió realmente? ¿Se trató de una fatalidad o fue una decisión libre y voluntaria de su parte? ¿Murió Jesús voluntariamente? ¿Y qué quiere decir morir voluntariamente? Contemplando su drama con ojos humanos, todo sucedió como si el desenlace final y fatal de la vida del pobre fuera el resultado de una serie de elementos conjugados: la hostilidad de las autoridades religiosas de Israel, las reacciones psicológicas de Judas, Caifás y Pilatos, las estrategias imperiales conjugadas con los intereses económicos, las políticas contingentes entre las tropas de ocupación y las autoridades del país ocupado, etc. Y así el torrente de la historia fue arrastrando al pobre de Nazaret. Convenía que muriera como un desperdicio hasta el basural de la muerte. ¿Fue eso? Todo eso existió ciertamente, pero solo con eso no habría habido redención. Era necesario que Jesús asumiera todo eso libre y voluntariamente. Aquellos acontecimientos eran historia, pero no eran historia de la salvación. Para que hubiera redención, Jesús tenía que infundir su voluntariedad a aquellos acontecimientos históricos. Tenía que morir voluntariamente. El problema para la redención del mundo no era si Jesús moría o no moría. Moriría de todas maneras. Hubiera salido Jesús, espada en mano, aquella noche frente a las tropas que fueron a detenerlo, y hubiera caído peleando, o se hubiera entregado tal como lo hizo, como un cordero indefenso. En ambos casos moriría. El problema, repetimos, no era pues si moría o no moría, sino si moría voluntariamente. Morir voluntariamente no quiere decir que Jesús saliera al encuentro de la muerte desafiando a sus perseguidores, sino que leyendo los acontecimientos históricos, tal como se estaban desarrollando en torno a él, Jesús acabó descubriendo en ellos el designio del Padre. El Padre podría haber irrumpido en los acontecimientos históricos, interrumpiendo la marcha de la historia. Si no lo hizo, fue porque su voluntad permitió que la dinámica de la historia siguiera su marcha fatal, y como consecuencia, su Hijo muriera crucificado. Jesús vio y aceptó la voluntad del Padre a través de los acontecimientos, y se rindió no ante la fatalidad de los hechos, sino ante la voluntad del Padre que los había permitido. Murió pues voluntariamente, y el momento culminante de esa aceptación de la voluntad del Padre tuvo lugar en la noche de Getsemaní. De pronto, en un momento dado de aquella noche, el pobre pudo advertir que el huerto estaba rodeado de tropas de asalto, armadas hasta los dientes, sin un resquicio para una posible retirada. Al verse acorralado, Jesús solo pensó en que si una hoja del árbol no cae al suelo sin que el Padre lo permita, el Hijo no podía ser arrastrado por la corriente de la muerte sin la autorización expresa del Padre. Y sus ojos se enfrentaron con esa muralla roja de la voluntad del Padre, que había permitido, querido y dispuesto que el Hijo desapareciera a esa edad y de esa manera. Y después de gritar, llorar, sudar y sangrar, aceptó aquella voluntad y se entregó sin violencia a la violencia de los hechos, abandonándose en silencio y paz en manos de quien permitió su martirio. Murió voluntariamente y la muerte fue derrotada porque fue aceptada. Todo esto sucedió en Getsemaní. En Getsemaní, el pobre distinguió con la aterradora claridad lo que yo quiero y lo que quieres tú, entablándose entre ambas voluntades un recio conflicto que se exteriorizó en el sudor de sangre. Mientras los tres confidentes, asustados sin duda y absolutamente consternados,
observaban a corta distancia a su abatido maestro, sin saber qué decir o a qué hacer. El pobre, entre tanto, con gritos y lágrimas y caído en tierra, oraba. Padre, decía, Padre amoroso, he llegado a alta mar y las olas me ahogan. Quiero refugiarme a la sombra de tus alas, mientras pasa esta desoladora calamidad. Estoy hundido en el profundo barro y un pavor mortal me retuerce las entrañas. Una jauría de lobos ha caído sobre mi carne y quieren despedazarme. Padre mío, para ti todo es posible. Aleja de mi vista la sombra de la muerte. Como el vestido mojado se adhiere a la carne, así mi alma se agarra a la vida. Estoy en la flor de la juventud y quiero vivir. Para ti todo es posible. Del seno del invierno haces brotar cada año el verdor de la primavera. Entierra la guadaña de la muerte muchos metros bajo la tierra, lejos de mí el cáliz de la amargura. No obstante, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú, y dame alas para que pueda volar en pos de tu voluntad. Para esa noche hermosa, que vestía de claridad el mundo, era al interior de Jesús una noche oscura del espíritu. El Padre estaba lejos o simplemente no estaba. El tedio había negado los valles del pobre y se ahogaba en el mar de la soledad. Sobre su desierto infinito no se divisaba ni siquiera un cuervo. La contradicción, ganas de vivir y ganas de morir, desgarraba sus entrañas. Ya que no sentía el consuelo del Padre, en la aridez más desoladora, intentó buscar un vaso de alivio en sus 3 confidentes. Se levantó. Apenas podía sostenerse en pie. Con dificultad y tambaleando, avanzó hacia el lugar donde se encontraban los 3 discípulos. Hubiera deseado, y eso es lo que buscaba, encontrarse con la presencia consoladora de 3 amigos en oración, pero estaban adormilados. Gran decepción. Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Permaneced despiertos y orad. De otra manera vas a ser anegados por la tristeza. Los dejó. Escrito estaba que aquella noche el pobre no encontraría consolación, ni en el cielo ni en la tierra. Regresó a su soledad y entrando en agonía más intensamente oraba, repitiendo las mismas palabras. Por decirlo de una manera gráfica, se transformó esa noche en el gran miserable, no tan solo en el sentido en que cargó con todas las miserias humanas, como nos dice Isaías 53, sino en el sentido de que experimentó la miseria de sentirse hombre hasta apurar los sedimentos más amargos del cáliz humano. Llegó hasta el límite de lo que es capaz de llegar la existencia humana, la miseria y la desgracia de ser hombre, la soledad, el miedo, el tedio, el absurdo, el terror de la angustia. ¿Quién sería capaz de analizar y medir la profundidad de la aflicción de Jesús cuando exclamó: siento una tristeza de muerte? ¿Quién podría ponderar la carne humana, la densidad y el sentido que sucedía en el interior del pobre cuando oraba con clamores y lágrimas? Con pavor y tedio, caído en el suelo y con sudores de sangre, en su sombría y desesperada grandeza, el hombre fue descendiendo por la pendiente hasta alcanzar el límite final del precipicio. Aquí no se alcanza a ver otra cosa que ruinas entre rocas grises. El pobre había descendido hasta los niveles más profundos de la condición humana. El pobre fue fiel al hombre. Llegado el momento de la gran tribulación, ni siquiera pasó por su cabeza la idea de echar mano al bolsillo de la divinidad para sacar de él una carta mágica que lo liberara del trago amargo de la muerte y de esa muerte. En el misterio de la encarnación, Getsemaní es el peldaño final. Llama la atención el hecho de que la primitiva comunidad cristiana que confesaba a Jesús como Kyrios, Señor Dios, no se avergonzara de presentarlo gritando y gimiendo por el suelo. La catequesis primitiva intuyó que el drama de la salvación se consumó aquí, en esta noche. Esta fue la hora de la gran decisión, lo que significa que Getsemaní impactó el alma
de la comunidad primitiva más que el Calvario, y por eso revistió a esta escena de características estremecedoras: sudor de sangre, gemidos, lágrimas, tedio y pavor. El corazón, como es sabido, es un poderoso músculo de función meramente mecánica y en perpetuo movimiento, y por lo mismo atravesado por una red tupida de fibras motoras. Cuando una situación emocional aprieta este músculo con una altísima presión, él mismo puede comenzar a bombear sangre con tal potencia y rapidez que los capilares, no pudiendo contener el raudal de la sangre recibida con semejante empuje y velocidad, revientan, produciéndose el sudor de sangre. La carta a los Hebreos nos dice que Jesús oró en aquella noche con clamores y lágrimas, es decir, gritando y gimiendo. Hay que tener en cuenta que cuando la angustia llega a ser desmesuradamente aguda, deja de ser una sensación psicológica para transformarse en una sensación somática, como una garra que se clavara sobre todo en la zona gástrica. Ahora bien, el ser humano tiende a oponer una dolorosa sensación física a cualquier reacción, también de carácter físico: gemidos, gritos, contorsiones, llanto. Para describir la crisis del pobre en Getsemaní, los sinópticos recurren a dos palabras: pavor y tedio, síntomas típicos de un agonizante. El agonizante se resiste a morir y siente pavor por la muerte, pero al mismo tiempo se siente tan mal que tampoco quiere vivir. Siente tedio de la vida. Es como si dos fuerzas contrarias tironearan a una persona en direcciones opuestas, y por eso la agonía es una crisis de desintegración. El problema es cuál de las dos fuerzas prevalecerá al final, y a esto nos referimos a continuación. La gran crisis estaba ya en su apogeo. Todavía el pobre sentía la necesidad de consolación humana. Se levantó pues por segunda vez y se acercó al lugar donde permanecían los tres confidentes con la ilusión de recibir una copa de alivio. Vana ilusión. Continuaban dormidos, pero esta vez nada dijo. Los dejó dormidos y retornó a su lugar, convencido de que a la hora de la verdad los consuelos humanos no son sino engañosos paliativos, y de que era él mismo el que debía inclinar solidariamente la balanza de la victoria en la más completa soledad, cara a cara con la muerte y con la voluntad del Padre. Y decidido a doblegarle la mano a la muerte, entregándose, enfrentó resueltamente el asalto final. Decía: Padre mío, si tengo que beber este trago amargo, hágase tu voluntad. Solo entregándose a la voluntad del Padre, que permitía la muerte violenta del Hijo, se obtendría la victoria sobre la misma muerte. Y estas palabras de Mateo revelan que la resistencia mental del pobre estaba ya debilitada, pero no anulada. Desde mundos ignotos y capitaneados por el instinto de sobrevivencia, acudieron a la boca del pobre todos los porqués en nombre de la piedad y la razón. Los árboles mueren en invierno, reclamó el pobre, y tú dispones que yo sea batido en el corazón de la primavera. ¿Por qué? Hay una primavera, oyó que le replicaba la voz, que no conoce el fin y cuyas semillas están escondidas en el seno del invierno. He entregado a los pobres, insistió el pobre, la llave de la felicidad, vaciando mis manos llenas en sus manos vacías, porque no se conoce felicidad mayor que hacer felices a los demás. ¿Por qué me arrebatas ahora la felicidad de hacer felices a los demás? Es fácil dar, lo difícil es darse, y la suprema ofrenda consiste en dar la vida. ¿No soy acaso tu hijo? ¿No eres tú mi padre? ¿No me quieres tanto? ¿No te quiero yo otro tanto? ¿No sería suficiente adorarte en lo alto de una montaña una noche entera como tu hijo consustancial que soy? ¿Me truecas este cáliz por otro menos amargo? ¿Por qué no aplazas esta hora? La muerte, respondió la voz, liberará al hombre de la fiebre de la tierra. Solo saltando por encima del precipicio se librará el hombre de la región del destierro y la soledad, para cobijarse definitivamente a la sombra abrumadora de la gloria.
El pobre cayó y se postró de bruces en el suelo con la cabeza entre sus manos. La luz se extinguió. El tiempo, como un motor cansado, se detuvo en el olivar. Aquí abajo, el monte del olivar con sus rocas y sus olivos, y allá arriba las galaxias. En fin, el universo entero envuelto en llamas y ruinas se desplomó en el pozo de la nada. Para colmo, el ser se transmutó en silencio. Lentamente, en un despertar de sueños seculares, comenzaron a levantarse altísimas olas en las playas del pobre, desde sus reservas infinitas de pasión y delirio por el Padre. Fuegos antiguos se reavivaron de improviso, alzando sus cabezas en llamas, y en círculos concéntricos se derramaron por la inmensidad de sus planicies. Por todos los rincones de su geografía brotaron arranques de amor, arrebatados de adhesión, transportes de entusiasmo por el Padre, dispuestos a estrangular viva la serpiente de lo que yo quiero para dejar paso a lo que tú quieras. Utilizó además una instintiva técnica humana. Tanto Marcos como Mateo testifican que Jesús repetía las mismas palabras. Según una ley constante de los mecanismos humanos, una angustia insuperable solo puede ser superada con la repetición de una expresión enérgica, dicha a ser posible en voz alta y con gran agitación. Fue pues el pobre repitiendo todavía entre sollozos: no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Padre mío, continuó, si en esta noche en algún momento abrí la boca para pronunciar palabras torpes y oponerme a tu voluntad, que nada de lo que dije quede escrito en tu libro. No eran palabras mías, sino de la carne. Ahora mismo voy a darte mi palabra firme y definitiva. Mi madre me enseñó que pobre es aquel que no se siente con derechos. Siervo tuyo soy. Mis derechos están en tus manos. Te digo pues, ¿tengo que morir? Sí, Padre. ¿En una cruz? Sí, Padre. Con la boca cerrada como un cordero subiré a la cruz. El sí del Padre fue adquiriendo contornos y tonalidades cada vez más firmes hasta que se transformó en un sí sin atenuantes ni condiciones, en la voz típica, trágica y eterna de los pobres de Dios de todos los tiempos: hágase. En la medida en que fue repitiendo su hágase, se le fueron soltando una a una las espinas y garras de la angustia. Sus nervios se fueron relajando mientras una corriente deliciosa de paz comenzó a irrigar paso a paso todo su mundo interior. Fue repitiendo, aunque ya sin agitación y cada vez más suave y lentamente, su hágase, hasta que después de un largo espacio de tiempo, el pobre estaba ya enteramente inundado por la paz, como un mar en el que todo es calma, sosiego, serenidad. La muerte había sido derrotada. La victoria está ya en nuestras manos. Lo demás está hasta el final. Solo será un paseo. Desde ese momento, hasta que el pobre muere en la cruz, no encontraremos en los anales de la historia del mundo un espectáculo de grandeza y belleza semejantes. No descubriremos en él ningún rictus de amargura, ninguna respuesta brusca, ninguna reacción violenta, ninguna mirada hostil, ningún nerviosismo o agitación interior. Nada. Vestido de una paz inalterable y de una belleza desconocida que solo ponía venirle del otro lado, el pobre fue avanzando serenamente en la peregrinación del dolor y del amor hasta el final.